Buenos días, mi nombre es Polibio Gutiérrez y junto con mis compañeros hablaremos acerca del seminario de reanimación cardiopulmonar neonatal. Antes de entrar en tema, es importante conocer cómo se realiza la circulación fetoplacentaria. Podemos decir que en fetos humanos el corazón y los vasos primitivos por los cuales circulará la sangre en esta etapa de la vida fetal comienzan a desarrollarse a finales de la tercera semana después de la fecundación. El bombeo del corazón a la circulación fetal comienza a estabilizarse a finales de la tercera semana, comienzo de la cuarta, en donde el feto tiene un diámetro aproximado de 0,4 milímetros de diámetro. Así es el sistema cardiovascular el primer sistema que se forma en el feto. Estructuralmente, el corazón y la vascularización siguen desarrollándose con la adición del atrio, el tabique y los vasos sanguíneos. Para finales de la séptima semana, ya las mayores características del sistema circulatorio estarán completas. Para hacer una comparación entre la circulación fetal y la circulación de un adulto, es importante conocer cuatro estructuras que son las que marcan la diferencia entre ambas circulaciones. Dentro de ellas tenemos el conducto arterioso, que se trata de una anastomosis, es decir, un pequeño conducto que conecta en este caso a la arteria pulmonar, que es la que dirige la sangre de los pulmones que es la que dirige la sangre hacia los pulmones, y la arteria aorta, que es la que dirige la sangre del resto del cuerpo y la placenta. Esta estructura va a permitir que la circulación sanguínea evite el paso por los pulmones, de manera que la mayor cantidad de sangre va a desembocar en la arteria aorta. La resistencia de los vasos pulmonares es muy alta. Debido a esto, es muy poco probable que la sangre pase a los pulmones, por lo cual durante la vida fetal, esto es lo que determina que los pulmones no tengan mayor importancia o que desarrollen su función. Otro de los órganos importantes que tenemos es la placenta. Este es un órgano efímero porque aparece solamente durante la vida fetal y en la cual ocurren intercambios de sustancias. Estos son oxígeno y metabolitos entre la circulación fetal y la circulación materna. Ella posee baja resistencia, por lo cual es altamente irrigada y también van a llegar a ella sangre desoxigenada que circula a través de la arteria aorta descendente y las arterias umbilicales. Esta llega a la placenta, se oxigena y es bombeada al corazón del feto. Otro de los órganos que es muy importante es el conducto venoso. El conducto venoso se trata de un pequeño vaso que comunica dos venas. Estas venas son la arteria umbilical, que lleva sangre oxigenada de la placenta, y la vena cava inferior, que recoge la sangre desoxigenada de la parte inferior del cuerpo. La finalidad de que existe este conducto es evitar la circulación, es evitar la irrigación hepática. Esta finalidad es similar a la del conducto arterioso, que evita que la sangre pase a los pulmones. Tenemos también como última estructura importante y la que diferencia la circulación fetal de la circulación en un adulto es el foramen oval, que es una abertura en el tabique entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y esta permite que la sangre oxigenada que procede de la vena cava inferior fluya hacia la aurícula izquierda. La función de esta estructura es que la sangre que proviene de las venas cavas no se mezcle, puesto que en ellas hay una combinación de sangre. De la vena cava superior llega sangre desoxigenada que es procedente de los tejidos superiores del cuerpo, ejemplo, cabeza, cuello, tórax, etc. Y de la vena cava inferior van a llegar dos tipos de sangre: sangre desoxigenada procedente de los tejidos inferiores del cuerpo y también del hígado, y sangre oxigenada que procede de la placenta, ya que esta a la altura del hígado atraviesa el conducto arterioso. Es importante marcar las diferencias entre ambas circulaciones, la circulación del feto y la circulación en un adulto. En un adulto, la sangre es impulsada desde el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Después vuelve al corazón, pero esta vez por la parte derecha para ser bombeada ahora a la circulación pulmonar.
donde va a ser oxigenada para volver a ser distribuida al sistema general. De esta forma, las dos mitades del corazón van a trabajar como un circuito en serie, cosa que no pasa en el feto, ya que la mayoría de la sangre es bombeada por el corazón, pero no va al corazón derecho. Perdón, la sangre que va al corazón derecho no es bombeada hacia los pulmones. Y esto es porque entra directamente al conducto arterioso. Lo que determina que esta circulación sea así son las cuatro estructuras antes mencionadas que van a hacer que no vaya la sangre a los pulmones y que los pulmones no tengan gran importancia durante la vida fetal. Otro punto importante es los cambios de la circulación al nacer, ya que al nacer ocurren cambios muy importantes en el sistema cardiocirculatorio, debido a que desaparece la circulación placentaria y se inicia la primera respiración aérea. El pulmón se expande y con él también los vasos sanguíneos, en este caso los vasos pulmonares, y hay un aumento de flujo hacia y desde los pulmones, lo que aumenta la presión en la aurícula derecha. Esto va a producir un FLAC unidireccional en el lado izquierdo del foramen oval, lo que se llamará septum primum, y este presiona en contra de su apertura, lo que separa efectivamente las aurículas. La resistencia del circuito pulmonar va a descender y la sangre va a penetrar en los vasos pulmonares. En pocos segundos, los aumentos de la presión y de los niveles de oxígeno va a producir una vasoconstricción en el conducto arterioso, lo que aísla la arteria pulmonar de la arteria aorta. Y esto va a hacer que se cierre lo que es el foramen oval, que es una de las estructuras que diferencia la circulación fetal de una circulación de un adulto. Si al nacer o poco después de nacer no ocurren los cambios circulatorios, van a aparecer problemas cuya gravedad va a depender del cortocircuito y del tiempo en que éste permanece abierto. Buenos días, mi nombre es Aten Youssef y a continuación le voy a hablar acerca de asfixia perinatal. Asfixia, etimológicamente hablando, significa falta de respiración o falta de oxígeno. Se dice que es perinatal porque ocurre antes del parto, durante el embarazo, durante el parto o después del nacimiento como tal. Cabe destacar que la asfixia causa alteraciones primordialmente en la fisiología circulatoria y respiratoria. Esta se traduce como la suspensión o grave disminución del intercambio gaseoso entre los pulmones y la placenta, que esto puede desembocar en hipoxemia, hipoxia tisular, hipercapnia, acidosis metabólica, fracaso de dos o más órganos e inclusive la muerte. Cabe destacar que la causa primordial de asfixia perinatal viene siendo por origen intrauterino, donde la OMS clasifica esta en el tercer puesto de mayor mortalidad neonatal, donde el primer puesto lo ocupan las infecciones, el segundo puesto lo ocupa la prematuridad y el tercer puesto lo ocupa la asfixia perinatal con un 23%. Dentro de los factores que influyen sobre la asfixia tenemos los maternos, los obstétricos, los uteroplacentarios y los fetales. Dentro de los maternos encontramos hemorragia en el tercer trimestre, infecciones, hipertensión arterial inducida en el embarazo, hipertensión crónica y anemia, coagulopatía, como la enfermedad de Ehlers-Danlos, infecciones por droga y comorbilidad obstétrica. En los obstétricos encontramos líquido amniótico meconial, incompatibilidad cefalopélvica. Esto se refiere a que cuando el diámetro cefálico es mayor al diámetro pélvico, el uso de medicamentos como oxitocina, presentación fetal anormal, trabajo de parto prolongado y anormal, el parto instrumentado y polidramia. Dentro de los factores uteroplacentarios encontramos anormalidades del cordón cuando éste se hace irreductible o existe un prolapso del mismo. Encontramos anormalidades placentarias como desprendimiento prematuro de la placenta previa, alteraciones en la contractibilidad uterina y en los factores fetales que influyen sobre la asfixia, podemos encontrar las alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, como taquicardia o bradicardia, percepción de la disminución de los movimientos fetales por parte de la madre, retardo del crecimiento intrauterino, prematuridad y bajo peso, fetos
macrosómicos, posmadurez y malformaciones congénitas. La fisiopatología de la asfixia perinatal puede basarse en dos mecanismos. Un mecanismo es la disminución del aporte de oxígeno en el metabolismo fetal y otro viene siendo la retención de los productos del mismo, donde va a encontrarse un intercambio materno-fetal de oxígeno disminuido, que esto se puede traducir en hipoxemia, hipercapnia y acidosis, e inclusive la muerte como se mencionó anteriormente. Entonces, para que se produzca un intercambio materno-fetal de forma adecuada, se necesitan tres condiciones mínimas, donde la primera está el espacio intervelloso, donde en el mismo debe existir un flujo adecuado de sangre materna de composición normal. En las vellosidades coriales tiene que existir un flujo de sangre fetal suficiente y una descomposición normal. Y en las membranas interpuestas, ambos flujos sanguíneos deben tener una superficie y espesor normal. Como tal, para concluir, hay que destacar que una de las alteraciones fetales que tienen que ver con la oxigenación fetal de la misma tiene que ver con la contracción uterina. Cuando esto ocurre, cabe destacar que ocurre una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto, esto se traduce en una caída de la presión arterial, donde lo normal es de 25 a 30 milímetros de mercurio, donde esta se va a mantener normal cuando tenemos un hematocrito normal y un gasto cardíaco y unas funciones cardíacas normales. Por lo tanto, cuando estas variables comienzan a disminuir o alterarse, vamos a encontrar una disminución de la misma. Por lo tanto, cuando cae por debajo de 18 milímetros de mercurio, esta comienza a agravarse, por lo tanto, va a haber un predominio vagal que se va a traducir en desaceleraciones cardíacas y bradicardias extremas, también cuando ocurren unas alteraciones metabólicas, que esto se puede traducir o desembocar en un choque irreversible e inclusive una muerte fetal. Hola a todos, les saluda Rosana Guillén. Continuando con el seminario, les voy a estar hablando sobre la clínica de la asfixia. Las manifestaciones clínicas en el recién nacido pueden presentarse de forma temprana o tardía de acuerdo a la gravedad de la misma. De aparición temprana se presenta dificultad para iniciar y mantener la respiración, depresión del tono muscular y o reflejos y alteración de la perfusión. Hay manifestaciones que pueden presentarse de forma temprana o tardía y estas son alteración del estado de conciencia, crisis convulsivas, intolerancia a la vía oral, hipotensión y alteración del ritmo cardíaco. Y aquellas manifestaciones que son de aparición tardía son hemorragias del tubo digestivo, hemorragias a nivel pulmonar y retraso de la primera micción, oliguria, anuria y opoliuria. Para el diagnóstico, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia establecieron 4 criterios, los cuales son una gasometría del cordón umbilical con un pH de 7.0 o menos, una calificación de Apgar de 0 a 3 puntos por más de 5 minutos, datos clínicos de encefalopatía hipóxica isquémica y evidencia bioquímica de falla multiorgánica. La escala de Apgar permite una orientación fácil y sencilla del estado del bebé y evalúa 5 parámetros clínicos. Se debe tomar en al menos 2 momentos, al primer minuto y luego a los 5 minutos, siendo este último el importante para el pronóstico. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver el acrónimo de Apgar, en el que la primera A representa la apariencia, que evalúa el color de la piel. Cuando el bebé presenta una cianosis central o palidez, se le da 0 puntos. Cuando presenta una acrocianosis y el tronco rosado, se le da 1 punto. Y cuando este se encuentra rosado o son rosados, se le dan 2 puntos. La P representa el pulso. Aquí se evalúa la frecuencia cardíaca. Cuando es ausente, se le da 0 puntos. Cuando es menor a 100 latidos por minuto, se le da 1 punto. Y cuando es mayor de 100 latidos por minuto, se le dan 2 puntos. Continúa la letra G, que representa la gesticulación. Aquí se evalúa la irritabilidad refleja. Cuando no tiene respuesta, se le da 0 puntos. Cuando hace muecas, se le da 1 punto. Y cuando llora, se le dan 2 puntos. La segunda A representa la actividad. Esta evalúa el tono muscular.
Cuando se encuentra flácido se le da 0 puntos, cuando flexiona las extremidades se le da 1 punto y cuando tiene movimientos activos se le dan 2 puntos. La R representa la respiración. Evalúa el esfuerzo respiratorio. Cuando es ausente se le da 0 puntos, cuando es lento y regular se le da 1 punto y cuando tiene un llanto vigoroso se le dan 2 puntos. Una puntuación de 7 a 10 es satisfactorio, no requiere de procedimientos ni otras maniobras. Una puntuación de 4 a 6 tiene dificultades o depresión cardiopulmonar moderada y sí necesitará de algunas medidas de estimulación. Y una puntuación menos de 3 es muy grave, tiene una depresión cardiopulmonar y necesitará medidas de reanimación avanzada. Otro de los criterios es a nivel del sistema nervioso central. En condiciones de hipoxia se produce la pérdida de la capacidad de autorregulación del flujo cerebral, por lo que depende de la presión arterial, que ésta se encuentra disminuida y se produce hipoxia e isquemia, que conllevan a una encefalopatía hipóxica isquémica, que se caracteriza principalmente por disminución del tono muscular, abolición de los reflejos, alteración de la conciencia y convulsiones. En el cuadro podemos observar la clasificación de Charnat de los estadios clínicos de la encefalopatía hipóxica isquémica. Hablamos de un estadio 1 o grado 1, que es leve, cuando se encuentra hiperalerta, irritable, el tono muscular está normal, tiene una postura de ligera flexión distal, el reflejo de Moro está hiperreactivo, el reflejo de succión está débil, la función autonómica es principalmente simpática, las pupilas son midriáticas, no hay convulsiones, el electroencefalograma se encuentra normal y la duración es menor o igual a 24 horas. En el grado 2 o moderado presenta letargia, hipotonía, la postura está en una fuerte flexión distal, el reflejo de Moro está débil, incompleto, el reflejo de succión está débil o ausente, la función autonómica es principalmente parasimpática, las pupilas están mióticas, las convulsiones son frecuentes, el electroencefalograma está anormal, está alterado y la duración es de 2 a 14 días. En el grado 3 o severa se encuentra en estupor o coma, el tono muscular se encuentra flácido, se está en una posición de descerebración, el reflejo de Moro y de succión están ausentes, la función autonómica está disminuida, las pupilas se encuentran en posición media, las convulsiones son raras, el electroencefalograma está anormal y la duración es de horas a semanas. Otro de los criterios es la evidencia de falla multiorgánica. En el sistema cardiovascular se puede presentar una isquemia miocárdica e insuficiencia cardíaca derecha. En el sistema respiratorio se puede presentar hipertensión pulmonar y o síndrome aspirativo de Meconio. En el sistema renal puede presentarse una insuficiencia renal aguda o necrosis tubular aguda. En el sistema digestivo se puede presentar úlceras de estrés, intestino necrosado, enterocolitis necrotizante, elevación de las enzimas hepáticas. A nivel hematológico se produce consumo de los factores de coagulación y trombocitopenia, lo que puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Y a nivel metabólico se puede producir acidosis metabólica, hipocalcemia, hipocalemia. Por último, otros estudios o marcadores complementarios que se pueden utilizar son los marcadores bioquímicos, en los cuales las proteínas que han sido de mayor provecho para el diagnóstico y pronóstico son la enolasa neuronal específica, EN, la CKBB, la proteína S100 y la interleuquina 6. Otros estudios son el hemograma, la gasometría, los electrolitos, las enzimas cardíacas, ecocardiograma para descartar alguna anormalidad cardíaca congénita, otros estudios neurofisiológicos como monitorización del cerebro,
el electroencefalograma y resonancia magnética. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Miguel Lacurri y para seguir con el seminario, yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la asfixia. El tratamiento de la asfixia lo podemos dividir, para hacerlo de una manera más sencilla, en 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de prevención, nosotros tenemos como objetivo en esta etapa tratar de evitar que haya un daño neurológico en el niño, en el recién nacido. Y debemos de la siguiente manera tratar de reducir el periodo de hipoxia que se pueda presentar mediante una adecuada reanimación. En la segunda etapa, que es la etapa de observación, ahí en este caso nosotros vamos a evaluar qué respuesta tiene este recién nacido, este niño, a la hipoxia y debemos tratar de estabilizarlo. En la tercera etapa, que es la etapa de recuperación, ahí nosotros vamos a detectar cuáles son las consecuencias que ha tenido este niño después de esta hipoxia o de esta reanimación y tratar estas repercusiones. Ahora, con la etapa 1, que es la etapa de prevención, nosotros podemos ver que puede haber en el recién nacido una apnea primaria. En este caso, el niño va a presentar una cianosis generalizada, va a tener una frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto, un tono muscular que puede estar o normal o disminuido, y nosotros debemos actuar de la siguiente manera con este niño. Debemos aspirar las secreciones, debemos secar al niño y estimularlo. Estimularlo de la siguiente manera, debemos ponerlo en contacto con la madre, o sea, piel con piel, le aspiramos las secreciones y lo secamos. Y posterior a esto debemos proporcionar oxígeno O2 al 100% a flujo libre. También se puede presentar una asfixia severa. En este caso, el niño puede tener una palidez generalizada, una frecuencia cardíaca menor a los 100 latidos por minuto y con un tono muscular que puede estar o disminuido o totalmente ausente. En este caso, vamos con la ventilación pulmonar positiva, más lo que sería el oxígeno al 100%. Y si en este caso no mejora el niño, podemos ya en este caso intubar al paciente. En la etapa número 2, que es la etapa de observación, nosotros vamos a evaluar y estabilizar al paciente. Lo primero que vamos a hacer es indicar al paciente un ayuno mínimo de 24 horas. Segundo, debemos verificar los líquidos parenterales y los requerimientos normales que deba tener este paciente, que pueden ser administrados por la regla de Holiday. Debemos vigilar que haya una buena oxigenación, una buena ventilación y además que haya un buen equilibrio ácido-base. Si debemos también aportar glucosa vía endovenosa, alrededor de 4 a 6 miligramos kilogramo minuto, debemos mantener una buena temperatura, ya sea con mantas térmicas, con colchones térmicos, con su debida ropa, gorro, para mantener una buena temperatura. Tampoco muy alta ni muy baja. Si en el caso de la hipoxia persiste una acidosis, después, posterior a la hipoxia, persiste una acidosis metabólica, es decir, un pH menor al 7.10, podemos corregirlo con bicarbonato a una concentración de 0,5 miliequivalentes mililitros a la dosis de 1 miliequivalente por kilogramo vía endovenosa para tratar de mejorar este pH por lo menos igual o mayor a 7.3. Si el niño vemos que presenta un estado de choque, podemos administrarle solución fisiológica alrededor de 10 mililitros kilogramos vía endovenosa en un tiempo aproximado de alrededor de 5 a 10 minutos. En el dado caso de que el niño presente una hipotensión arterial, podemos tratarlo con dopamina a una dosis de 5 a 10 miligramos kilogramo minuto por vía endovenosa y aumentar o disminuir la dosis dependiendo del requerimiento que nosotros veamos o la respuesta que presente el niño. Y en el dado caso de que presente el recién nacido una anemia, es decir, un hematocrito menor al 40%, debemos
En este caso, dependiendo de la severidad, transfundir un paquete globular a una dosis de 10 mililitros kilogramos. La etapa número 3, que es la etapa de recuperación, nosotros vamos a valorar al paciente, vamos a darle un tratamiento de recuperación del sistema de asfixia. Empezando por el fenobarbital. En este caso, el fenobarbital no es un medicamento de uso cotidiano, o sea, no se usa normalmente. O sea, no es que si el paciente tiene asfixia, tú le vas a dar, o sea, ha tenido periodo de asfixia, tú le vas a dar fenobarbital. Es en dado caso de que el niño tenga signos clínicos de encefalopatía por hipoxia e isquemia y además tenga presencia de convulsiones. En este caso se puede administrar fenobarbital a 20 miligramos kilogramos vía endovenosa en bolo. Y dependiendo si el niño responde o no, podemos volver a repetir nuevamente la dosis, que sería la misma, 20 mililitros kilogramos. Debemos descartar miocardiopatía por hipoxia, por hipoxia por isquemia. Debemos vigilar los datos de enterocolitis, instalar una sonda orogástrica y vigilar además la función renal. Ahora, con respecto a los pasos para el RSP, lo primero que debemos hacer es un asesoramiento prenatal, o sea, es decir, debemos hablar con el padre y la madre antes de que se realice el parto para nosotros saber en qué condiciones está, o sea, si el parto fue controlado, si el niño presenta alguna patología de base o la madre presenta alguna patología de base, que ya las veremos próximamente y pueden ser factores de riesgo. Eso sería lo que es una reunión informativa y además nosotros debemos tener una verificación del equipo, o sea, nosotros debemos ver de que estén todos los implementos y además de eso de que esté el personal capacitado para poder hacer la reanimación cardiopulmonar. Ahora, se produce el nacimiento. Para hacerlo más sencillo, nosotros vamos a dividir en si pasa, o sea, si sí o si no, como lo ven en la lámina. O sea, el niño nace. Vamos a ver si es a término o no es a término, si tiene buen tono o si llora o respira. En este caso, si pasa todo esto, si el niño es a término, tiene buen tono y llora, en este caso nosotros vamos a poner en contacto piel a piel con la madre, vamos a proporcionarle calor, vamos a ver, asegurar la vía aérea que esté permeable, vamos a limpiar las secreciones y vamos a secar al niño. Y posterior a esto va a tener una evaluación continua, ya sea él y la madre también. Ahora, si vemos que no es a término, no tiene buen tono, no llora o no respira, vamos a proporcionar igualmente calor, vamos a revisar la vía aérea, limpiarle sus secreciones y vamos a estimular al niño. Ahora, si el niño además de eso presenta apnea o jadeo y una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, en este caso lo vamos a dividir igual en dos. Si no pasa esto, pero el niño igual tiene dificultad respiratoria o cianosis persistente, lo que vamos a hacer es asegurar vía aérea, monitorizar saturación de oxígeno preductal y administrar fracción de O2. En este caso, si se requiere, pues si se requiere se le administra O2. ¿A qué porcentaje? Por eso nosotros debemos saber cuál es la edad gestacional del niño. O sea, si está a término o no. Si el niño tiene 30 o más semanas, nosotros vamos a administrar 0.21 o 21% de el porcentaje de oxígeno. Ahora, si el niño tiene menor de 30 semanas, nosotros vamos a administrar 30% o 0.3 de porcentaje de oxígeno. ¿De qué manera? Utilizando el CPAP, que el CPAP se utiliza normalmente en recién nacidos pretérmino, que es la presión positiva continua en vía aérea. Ya después de que se realice eso, nosotros si el niño responde, por supuesto, lo llevamos a cuidados post reanimación y se informa al equipo. Volviendo a la apnea, jadeo o la frecuencia cardíaca, si el niño sí presenta esto, es decir, que tiene apnea o jadeo y tiene la frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, nosotros vamos a avanzar. ¿De qué manera? Vamos a proveer
ventilación pulmonar positiva o efectiva, vamos a monitorizar la saturación de oxígeno preductual y vamos a considerar en este caso para mejorar la reanimación cardiopulmonar que los signos vitales sean monitorizados por electrocardiograma. Ahora, ya después de esto, si el niño sigue teniendo la frecuencia cardíaca menor a los 100 latidos por minuto, se divide en dos partes. Si no pasa esto, igual se lleva cuidados por reanimación y ya. Ahora, si el niño sí presenta esto, que tiene la frecuencia cardíaca por debajo de los 100 latidos por minuto, debemos comprobar primero comprobar lo que hicimos, que la ventilación pulmonar positiva o efectiva esté bien y que la saturación esté bien. Si lo corregimos y sigue todavía, ya debemos considerar un tubo endotraqueal o usar una máscara laringea. Ahora, si el niño, el recién nacido, tiene la frecuencia cardíaca menor a los 60 latidos por minuto, ya en este caso debemos intubar. Si aún no se ha hecho, debemos realizar compresiones torácicas que se deben coordinar con la ventilación pulmonar positiva. En este caso, se realiza 30 segundos después de que se inicia la ventilación pulmonar positiva. Se da 100% de oxígeno, se monitoriza mediante el EKG, electrocardiograma, se considera utilizar lo que sería un catéter venoso umbilical y si persiste todavía con la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, podemos utilizar epinefrina vía endovenosa y debemos considerar otras causas como puede ser una hipovolemia o un neumotórax. En este cuadro que vemos aquí, que es la fracción de O2 de inicio en ventilación pulmonar positiva, es lo que les había dicho. Si el niño es recién nacido mayor o igual a 30 semanas, se le da 0.21 o 21%. Y si es menor de 30 semanas, se le da 30%. Ahora, los objetivos de la saturación preductual del recién nacido, es decir, para que nosotros nos hagamos una idea del tiempo y de la mejoría que debe haber a cierto tiempo de la saturación de oxígeno. En este caso, si el niño al minuto debería tener, después de realizar este tratamiento, alrededor de 60 a 65% y a lo largo de ese tiempo, alrededor de los 10 minutos, ya debería tener de 85 a 95% de saturación de oxígeno. Un poco de epidemiología. El 85% de los recién nacidos a término iniciará sus respiraciones normalmente de manera espontánea de 10 a 30 segundos posterior al nacimiento. Un 10% adicional responderá en el secado y la estimulación. Cerca del 3% iniciará respiraciones después de la ventilación con presión positiva. Un 2% requerirá sostén y función respiratoria y solamente un 0.1% requerirá masaje cardíaco y el uso de adrenalina. Ahora, preparación para la reanimación cardiopulmonar. Primero, la edad gestacional. ¿Por qué? Por lo que ya les había dicho. Dependiendo de la edad gestacional, se ve uno de los usos que se le da es la administración de la fracción de oxígeno. Líquido amniótico. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos un líquido amniótico normal, cristalino, no hay problema. Ahora, si tenemos un líquido amniótico con presencia de meconio, ya esto es un criterio de alerta y que debe haber un personal capacitado en reanimación neonatal avanzada por si hay la necesidad, si se presenta que haya la necesidad de una reanimación. Ahora, lo de los factores de riesgo que le había comentado antes. Pueden ser factores de riesgo preparto o intraparto. En los factores de riesgo preparto puede ser diabetes, que la madre tenga diabetes mellitus, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica, muerte fetal o neonatal previa o hemorragias del segundo y tercer trimestre. En el intraparto vemos que puede presentarse por cesárea de urgencia, uso de forceps o vacuum, presencia de cara, presentación de cara u otra presentación de que no sea normal o inusual. Parto prematuro, corioamnionitis y ruptura prematura de membrana.
Ahora, con respecto en la reanimación cardiopulmonar, ¿qué debemos hacer con el cordón umbilical? Si el niño es prematuro, sin necesidad de reanimación, o sea, se puede hacer el pinzamiento del cordón umbilical alrededor de los 30 segundos. Igual si es un niño a término que no necesita reanimación. Alrededor de los 30 segundos tú puedes pinzar o otro nombre es clampear el cordón umbilical. Ahora, si el niño es prematuro o igual a término, pero que tiene necesidad de reanimación cardiopulmonar neonatal, se puede realizar esta reanimación cardiopulmonar sin necesidad de tocar, o sea, de pinzar el cordón umbilical. Esto antes no se realizaba, o sea, se debía clampear o pinzar el cordón umbilical alrededor también de los 30 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha demostrado de que si no se clampea el cordón umbilical mientras se realiza la reanimación cardiopulmonar neonatal, mejora la saturación de oxígeno, mejora la puntuación de ACAR y además de que no se ven consecuencias negativas. Lo del control de la temperatura, como ya se había dicho, se debe tener una temperatura de alrededor de entre 36 a 35 grados centígrados. Y con respecto a la ventilación con presión positiva, lo primero que se debe hacer es empezar con el CPAP, que es la presión positiva continua en vía aérea. Si no funciona, se pasa a la ventilación pulmonar con presión positiva. Si esto no funciona, utilizamos la mnemotecnia que es Mr. Sopa. Debemos reacomodar la mascarilla. La R, de reposicionar el cuello y la cabeza del recién nacido. La S, que es succionar las vías aéreas. La O, que sería visualizar que la vía oral esté abierta o esté permeable. Considerar aumentar la presión de insuflación. Y la A, que es considerar una vía aérea alternativa, que en este caso es como ya se había nombrado antes, la máscara laringia o el tubo endotraqueal. Ahora, con respecto al mensaje cardíaco. En este caso, como lo ven aquí, está indicado en la frecuencia cardíaca que es menor a 60 latidos por minuto después de, como ya lo había dicho, 30 segundos posterior a la ventilación pulmonar positiva efectiva. La manera de realizar las compresiones, se colocan la base de la mano en el esternón, justo debajo de lo que serían los pezones del niño. Se puede realizar con el dedo índice y el dedo medio. En unos casos he visto que se realiza con el dedo medio y el dedo anular, o se dice que de una manera más técnica o más precisa es realizarlo envolviendo la caja torácica y utilizando los pulgares. Se debe aplicar alrededor de 30 compresiones, permitiendo que cada vez el pecho se levante completamente. Estas compresiones deben efectuarse de una manera rápida y, por supuesto, que sea fuerte, pero no tanto y sin pausa. Ok, para continuar con el seminario, aquí le mostraremos un ejemplo de cómo sería una reanimación neonatal. En este caso, como yo les había dicho, lo primero que debemos hacer es llevar al niño a una cama térmica. En este caso, vemos que hay la presencia de una lámpara térmica. Debemos tratar de secar, estimular al niño y debemos colocarlo en una posición de olfateo. Ahora, ellos pasan, después de que se pone en posición de olfateo, a ver la frecuencia cardíaca del niño. En este caso ellos lo realizan con un estetoscopio, además para ver si el niño presenta esfuerzo respiratorio. Lo ideal, como dicen ellos, es que se realice con un electrocardiograma de 3 derivaciones. Se ve que el niño presenta una apnea con una frecuencia cardíaca menor a las 100 latidos por minuto y se inicia ventilación pulmonar con presión positiva a 50 ventilaciones por minuto. Esta máquina, que es la que se está utilizando, se utiliza para administrar flujo de gas de manera manual. En este caso, el O2, ya sabemos que debemos tratar de llevarlo
a un porcentaje dependiendo de la edad gestacional del niño. Puede ser de 21 a 30%. Como vemos aquí, como se ve en el monitor, el niño presenta una frecuencia cardíaca de alrededor de 50, es decir, en vez de aumentar con las ventilaciones pulmonares con presión positiva, él sigue disminuyendo. Entonces, lo que debemos hacer, que va a ser mostrado a continuación, es aplicar la mnemotecnia de Mr. Sopa. En este caso, con respecto a la mascarilla, debemos tratar de colocar la mascarilla en una posición adecuada y cubriendo boca y nariz. La R es de reposicionamiento de la cabeza en posición de olfateo, como lo va a mostrar el doctor. La S, que es de succión, en este caso debemos colocar al recién nacido de lado y succionamos boca y luego nariz. La O es de abrir la boca, próximamente lo va a hacer para ver si hay algo obstruyendo la vía aérea. La P, en este caso se da si no hay mejoría, aumentamos la presión positiva y si no hay corrección, se pasa a la A, que es una vía alterna. En este caso del ejemplo, ellos realizan una intubación más la agregación de adrenalina y la cateterización de la vena umbilical, como lo va a ver a continuación. La dosis, para aclarar, la dosis de adrenalina en neonatos es de alrededor de 0.1 a 0.01, perdón, a 0.03 miligramos por kilogramo de peso y se administra diluidos en 10 mililitros de solución. Lo importante aquí es que ellos están realizando las ventilaciones pulmonares positivas, están realizando la cateterización y además de eso se empieza con el masaje cardíaco, disculpa que no lo había dicho, se hace con masaje cardíaco y se deben hacer las tres cosas de manera simultánea, es decir, ninguna se deben interrumpir. Aquí se ve que hay la administración de la vía de la adrenalina, se ve que se realiza la fijación del catéter, que va a pasar a continuación. Aquí nos muestran cómo ellos están administrando la dosis de adrenalina. Ellos dicen que se administra la dosis de adrenalina y se hace un barrido con los 10 cc de solución. Y aquí se está fijando el catéter umbilical. Como les dije, en este caso, en este ejemplo, el niño ya empieza a presentar mejoría. Vemos que va aumentando la frecuencia cardíaca por superior a las 60 latidos por minuto y debido a esto, como haya aumento, se va a ir disminuyendo las ventilaciones pulmonares con presión positiva paulatinamente a como se vaya viendo la mejoría del paciente. En este caso vemos que aumenta 100 y posteriormente aumenta a valores normales como sería de 144. Lo vamos a ver a continuación. Lo que cabe acotar es que cuando se empiezan las ventilaciones pulmonares con presión positiva y el masaje cardíaco, normalmente se aumenta la fracción de oxígeno alrededor del 100%. ¿Para qué? Para tratar de aumentar la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Y como se ve un aumento, cuando se ve un aumento de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, se va a ir disminuyendo paulatinamente hasta los valores normales. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Carmen Hernández y continuando con el seminario les voy a hablar sobre cuándo se debe detener la reanimación o no realizarse. El equipo médico, en conjunto con los padres, son quienes deberían decidir sobre si detener o no realizar la reanimación. Se recomienda que en recién nacidos con una edad gestacional menor a las 23 semanas, un peso menor a los 400 gramos
y anomalías cromosómicas incompatibles con la vida, como la trisomía 13, no debería considerarse la reanimación. En situaciones donde el pronóstico es incierto, pero la morbilidad asociada es alta, se debe considerar el deseo de los padres. El cese de la reanimación se puede justificar en recién nacidos que no responden a reanimación apropiada y continua por 10 minutos y en quienes no tienen una frecuencia cardíaca ni se observan esfuerzos respiratorios en ese tiempo. En cuanto al pronóstico y seguimiento posterior a la reanimación, determinar el pronóstico en estos pacientes es de gran importancia para poder tomar las medidas de manejo adecuadas. Entre los métodos para establecer el pronóstico se tienen los estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma y el monitor de función cerebral o EEGA, los estudios de neuroimagen como la ultrasonografía craneal, los estudios de flujo sanguíneo cerebral y la resonancia magnética. En los marcadores bioquímicos se tienen la enolasa neuronal específica, la creatina quinasa cerebral, la proteína S100 y la interleuquina 6. Los estudios de imagen nos van a permitir conocer la existencia y extensión de las lesiones características de la encefalopatía, por lo que son útiles en el establecimiento del pronóstico del paciente. En cuanto al seguimiento, los pacientes en los que se establezca la presencia de secuelas neurológicas deben asistir a terapia física y de rehabilitación, la cual va a ser individualizada según sea su caso para evitar la progresión del daño. Todo paciente con diagnóstico de asfixia neonatal antes de ser egresado debe recibir adiestramiento dirigido a los padres o representantes para el manejo adecuado del neonato, así como una cita para valoración por psicología para la integración del núcleo familiar y el seguimiento del desarrollo. Además, deberá recibir valoración y seguimiento en las áreas de medicina física y rehabilitación, neurología pediátrica, gastroenterología y nutrición, oftalmología, otorrinolaringología y o audiología, y se le deben realizar potenciales auditivos, visuales y somatosensoriales. En estos pacientes, especialmente si presentaron anomalías en el electroencefalograma, en los potenciales auditivos, visuales, sensoriales y o de imagen, se deben mantener en seguimiento como mínimo hasta los 5 a 7 años de edad. En cuanto a las complicaciones de la asfixia, tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, la cual se caracteriza por un deterioro de la alerta y de la capacidad de despertar, alteraciones en el tono muscular, alteraciones en las respuestas motoras, alteraciones en los reflejos y a veces convulsiones. En relación a las causas de esta encefalopatía, la mayoría de los casos son consecuencias de daño en el periodo prenatal, causado por asfixia intrauterina. Una vez nacido el niño, pueden estar causados por disfunción respiratoria, secundaria a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, crisis apnéicas repetitivas o como consecuencia de una cardiopatía congénita o persistencia de la circulación fetal. Entre las manifestaciones clínicas se encuentran la disminución del tono muscular, letargia, coma, estupor que puede ser moderado o severo, respuesta motora disminuida o ausente y convulsiones aisladas o repetitivas. En cuanto a las evaluaciones complementarias, estas nos van a ayudar a definir el origen, precisar la localización y extensión del daño cerebral, así como estimar el riesgo de las secuelas neurológicas. En estos tenemos los estudios neurofisiológicos, los estudios de neuroimagen que ya mencionamos anteriormente, y los marcadores bioquímicos que igualmente mencionamos como la enolasa neuronal específica, la proteína S100 y la interleuquina 6. En cuanto al tratamiento y manejo de la encefalopatía hipóxico-isquémica, el manejo estándar de estos recién nacidos se basa en aportar cuidados de soporte general, evitar la hipertermia, ya que esta puede producir efectos deleterios sobre el sistema nervioso y agravar, por supuesto, el daño cerebral, el tratamiento de las crisis convulsivas y la hipotermia, que si se inicia antes de las 6 horas y se mantiene durante 72 horas, parece ser protectora para estos neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o grave. En cuanto a la parálisis cerebral, esta se refiere a un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que con frecuencia se acompañan de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos, de conducta y o por epilepsia. La etiología de esta y factores de riesgo se divide en factores prenatales, que a su vez pueden ser factores maternos, como las alteraciones en la coagulación, enfermedades autoinmunes, alteraciones en la placenta, como puede ser trombosis tanto en el lado materno como en el lado fetal, factores fetales como gestación múltiple, retraso en el crecimiento hidrouterino, poligamios. Entre los factores perinatales tenemos la prematuridad, el bajo peso al nacer, infección del sistema nervioso central, hipoglucemia mantenida, hemorragia intracraneal, encefalopatía hipóxico-isquémica. Entre los postnatales tenemos la meningitis, encefalitis, un traumatismo craneal, una parada cardiorrespiratoria, intoxicación o deshidratación grave, entre otros.
En el diagnóstico de la parálisis cerebral son claves a la historia clínica, valorar los ítems del desarrollo y la calidad de la respuesta, observar la actitud y la actividad del niño, observar sus patrones motores, realizar examen del tono muscular y de los reflejos osteotendinosos, si hay clonus, signo de Babinski y rosolimo, además de la valoración de los reflejos primarios y los posturales. Tenemos que entre los signos cardinales de la exploración, que pueden ser sugestivos de parálisis cerebral, están el retraso motor, los patrones anormales de movimiento, la persistencia de los reflejos primarios y el tono muscular anormal. En el tratamiento de esta parálisis cerebral, este debe ser individualizado. Como tratamiento del trastorno motor, este está fundamentado en cuatro pilares básicos, que son la fisioterapia, la ortesis, los fármacos y el tratamiento quirúrgico, que puede ser cirugía ortopédica o tratamiento neuroquirúrgico. En cuanto a las complicaciones ahora de la reanimación cardiopulmonar, tenemos que a nivel cerebral están la apnea y las convulsiones, la apnea que lleva como repercusión la bradicardia o hipoxemia, que puede causar por supuesto lesión cerebral, y convulsiones que estas se van a presentar como cambios súbitos de conciencia, movimientos y comportamientos que ocurren cuando ha habido una afectación del cerebro. A nivel pulmonar tenemos la hipertensión pulmonar, la neumonía, pues una de las complicaciones ocasionales de la reanimación cardiopulmonar es la regurgitación seguida de la aspiración de ese contenido gástrico, que puede causar una neumonía por aspiración y resultar mortal para estos pacientes. También está el neumotórax, los iatrogénicos pueden desarrollarse a partir de procedimientos como la reanimación cardiopulmonar. A nivel cardiovascular está la hipotensión, que puede deberse a un shock, bradicardia, que está definida como menos de 100 latidos por minuto en niños de 0 a 3 años, menos de 60 latidos por minuto de 3 a 9 años y menos de 50 de los 9 a 16 años. En el hígado está la laceración hepática, que es una complicación rara pero potencialmente grave y a veces fatal, que se va a deber a la compresión del abdomen por debajo del esternón. Si a la incidencia se le añaden las fracturas costales asociadas, puede llegar hasta un 73% de los casos. En vaso está la laceración esplénica, esta es raramente observada, pero altamente peligrosa si el paciente sobrevive. A nivel renal está la necrosis tubular aguda, que es un trastorno renal que va a involucrar el daño a las células en los túbulos, que puede ocasionar una insuficiencia renal aguda. Otras complicaciones son las contusiones o laceraciones en la lengua, encías o en la vía aérea, perforación de la tráquea o del esófago, fracturas costales o esternales, infecciones como neumonía postintubación, por ejemplo, y distensión abdominal y vómitos que ocurren porque durante la fase de respiración artificial de la reanimación entra aire al estómago y se produce esta distensión. Muchas gracias.